Online te lo tiene todo. Estás en el teatro. Expresión. Hola, muy buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? Pues aquí les saludo yo, Gloria Dragomirova, desde la nueva instalación de la radio televisora Expresión Total. Estoy muy feliz de poderles dar la bienvenida. Soy coach, comunicóloga, conductora y facilitadora de procesos de cambio. Como terapeuta holística me presento y te recuerdo que siempre me puedes contactar. Ahí en los datos que después voy a poner en el programa. Puedes poner tus dudas, tus comentarios, tus simplemente reflexiones, reflejos, todo lo que ves a través de este programa, porque te recuerdo que este programa Internacionalmente con Gloria ya tenemos aquí más que 2 años y medio en Expresión Total, es dedicado como siempre a mejorar de alguna manera tu vida, mejorar tu conciencia es igual a la realidad. Entonces entrevistamos también a muchas personas de valor, absolutamente maestrazos, o sea, bueno, conmigo no tienes que dudar simplemente qué es lo que yo te presento como temas y las personas que yo presento, porque si lo dudas, pues acércate y ya veremos tú para qué eres, bueno, qué viniste a compartir con el mundo. Entonces aquí siempre tenemos las mejores propuestas, personas de altísimo, absoluto valor, maestrazos en las áreas en las que ellos se están desenvolviendo. Y hablando de esto, tengo aquí el gran honor y el placer de presentarte un maestrazo, el realizador, ilustrador de las historietas de Tom y Jerry. ¡Hey, favoritos nuestros héroes! Yo desde la otra punta del planeta, igual que ustedes, de México en los años 90, es editor, es músico también, ilustrador y bueno, es también investigador, pero vamos a platicar una por una de estas facetas de él. Y bienvenido Héctor López, ¿cómo te encuentras, Capitán Dinamita? Gloria, muchas gracias, muy bien y muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada mirándonos y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por venir después de una tarde así, un poco ajetreada. Sé que vienes de otros espacios, de otras actividades, y un poco de calorcito, lo de frío, hay muchos cambios. O lluvia, ¿no? Nos sorprende la lluvia de repente. Pero bueno, así es la ciudad y así es nuestro México, ¿no? ¿Qué te parece México a ti? Me encanta, sí, aquí estoy, hace ya tantos años que yo soy de aquí, yo soy siempre de donde yo estoy. Excelente. Como somos del mundo, somos, bueno, tenemos esa visión cosmopolita, entonces somos de aquí, siempre del aquí y ahora. Muy bien. Entonces vamos a platicar ahora sí de esta trayectoria, de todo lo que estás haciendo. Empezamos por las historietas hermosas de Tom y Jerry. ¿Cómo inició esto? Aquí tengo tus primeros dibujos de estos años. Sí. Bueno, yo comienzo muy joven porque es una cuestión muy curiosa. Justamente fíjate que hace poquito me comentaba un amigo mío, el buen David N. Jiménez, me decía que yo tengo la culpa por ser tragaños, porque mucha gente no me creía que yo dibujé Tom y Jerry. Más que ser tragaños, lo que pasa es que empecé muy jovencito. O sea, yo fui a tocar puertas en el año de 1989. 89. En el 89, o sea que ya pasaron, sí, era muy pequeño. Ya pasaron más de 30 años, pero haz de cuenta que fue ayer, yo siento como que apenas andaba yo buscando. Yo tenía creado un personaje, había creado un personaje que es el Capitán Dinamita. Ajá. El Capitán Dinamita, que acá lo vemos, este personaje, ya lo tiene, yo lo había escrito basado en pequeñas historietas que yo dibujaba de mis peripecias. Yo tenía mis aventuras con mis amigos, que nos íbamos de pintas de la escuela, nos escapábamos, nos íbamos, y de repente yo escribía todas esas historias y hacía pequeños dibujitos de las cosas que nos pasaban, muy chistositas, muy chistosas, y entonces yo decía, si aparte de todas esas cosas de trabajar, de ir a la escuela, yo trajera debajo de mi ropa un disfraz de superhéroe y me cambiara para ir a salvar a la gente que está en peligro, o que hay un incendio y a salvar a los que están atrapados, sí, o que yo peleaba con criminales y detenía asaltantes y cosas así. Entonces ahí surge el Capitán Dinamita, ahí surge el personaje que es un dibujante de historietas que se pone un disfraz de superhéroe para tratar de emular las aventuras que él dibuja en sus historietas. Entonces yo tenía ya una especie de tour así de diferentes editoriales a donde yo quería ir a llevar al Capitán Dinamita y a pedir que me lo imprimiera, que se hiciera el cómic. La primera editorial a la que fui fue el Grupo Editorial Vid, que en ese entonces estaba en la colonia del
Yo llego a Editorial Vida y llegué con el editor, con Francisco Jiménez. O sea, imagínate un chavito de 15 años con sus cuadernos, con sus dibujos. Llegué y le dije, yo quiero dibujar este personaje que inventé, mire, hágame mi cuento, ¿no? Estaba yo igual cuando me dijo un amigo que parece que te conocí, maestro Mauricio Enríquez, gracias y bendiciones, maestro, gracias por sacarme también a personas. Realmente todos somos un reflejo, y rápido hago en paréntesis porque yo me quedé como que, como él no estuvo en los años 80. Y él me dice, aquí está el maestro de Tommy Jerry en México, Gloria. Y yo lo vi en una foto, te vi a ti, obvio. Y dije, ¿cómo no? O sea, él, ¿cómo, dónde estaba él en los 90? Es una foto vieja, es una foto vieja. Dije, él permanece igual, ¿no? Por eso me imaginé que eras un niño entonces que, pues, sí, con la creatividad de dibujar, todo lo que estás diciendo, sí. Yo continúo. Sí, así te digo, 15 añitos tenía yo, acababa de entrar como la preparatoria, entonces llego con mis dibujos y le digo a Paco, yo quiero dibujar este cómic, quiero que me lo publiquen porque es mi personaje que yo inventé, y le conté toda la historia. Y Paco me dijo, es muy complicado sacar un personaje original porque tienes que registrarlo, presentar no sé cuántas cuartillas de características del personaje. Me echó todo el rollo del asunto legal, del registro, todo, y luego vio mis dibujos y dijo, oye, pues dibujas bien, ¿por qué no te quedas a aprender con los dibujantes que hay en la editorial y te damos algún título de aquí de la editorial? Entonces empecé a ir a trabajar un poquito, a dibujar con los ilustradores que ya trabajaban en la editorial. Algunos se portaron muy bien y me dieron muchos tips, otros eran muy envidiositos y no me dejaban ni siquiera ver sus cartones, me los escondían. También eso pasa, ¿ves? Pero bueno, a final de cuentas yo fui muy insistente, muy perseverante, y al año siguiente me dieron a dibujar un número de los Picapiedra, de Flintstones. Entonces primero dibujé un número de los Picapiedra, quedó muy bonito, me lo pagaron, pero luego estaba yo ahí haciendo bocetos y dibujé un par de dibujos de Tommy Jerry, y alguien los vio y me dijo, no, pues dibujas mejor a Tommy Jerry, ¿por qué no te pasas a dibujar Tommy Jerry? Y entonces ya me empapé, empecé a conseguir historietas, venían muchas series animadas y caricaturas en televisión de Tommy Jerry, y la verdad es que lo pude dominar muy bien, que les gustaba mucho mi trabajo, y pues yo fui el que se quedó dibujando a Tommy Jerry desde el 80, no, desde el 90 hasta como por el 95 más o menos, que fue la época en la que estuve en la editorial, hasta que cumplí la mayoría de edad y tenía que darme de alta para cobrar con recibos de honorarios y eso, que me dio mucha flojera, entonces lo postergué y después ya no pude seguir trabajando en la editorial. Además, la editorial dejó de funcionar, se acabaron los cómics. Aquí sucede una cuestión muy interesante, que siempre lo platicamos, porque tuvimos una época dorada de la historieta. Hubo unos años en que íbamos a los puestos de revistas y podíamos comprar ejemplares de la familia Burrón, de Calimán, de Tarzán, del Llanero Solitario, y obviamente todo el material norteamericano que llegaba aquí, como Superman, Batman, El Hombre Araña, Archie, y estos personajes que, bueno, pues no son nacionales, ¿no? Tuvimos mucha historieta nacional, tuvimos, como decía, la familia Burrón, tuvimos a Ermelinda, a Memín Pinguín, tuvimos todas las novelas de Yolanda Vargas Dulce, de Lágrimas y Risas, ¿no? Que luego las hicieron telenovelas en televisión, que salió Yesenia, Oyuki, Rubí, todas esas novelas fueron novelas impresas que las amas de casa iban y compraban en puestos de revistas que les costaban $1.50 y las leían y las coleccionaban. Entonces tuvimos una época en que teníamos todas esas historietas, y nosotros, que éramos niños a finales de los 70s o a principios de los 80s, pues íbamos al puesto de revistas y por unas moneditas comprábamos todos estos ejemplares. Entonces, para mí era un sueño poder estar dibujando estas historietas. Ahora, yo llego a la editorial, pero no llegué luego y me dijeron, luego dibujas. Estuve un rato ahí y mi primer trabajo fue hacer paste-up. El paste-up es una técnica en donde a nosotros nos llegaban las páginas en copias muy finas, fotocopias, porque eran copias, de los cómics norteamericanos. Por ejemplo, nos llegaban las hojas grandes de las páginas de un cómic de Superman. Entonces, aquí lo que tenías que hacer es tomar un cartón limpio, recortar los textos en inglés y pegar a Superman en el cartón limpio, y luego dibujar los textos en español. Pegábamos los textos traducidos, le hacíamos sus globos, y si a la hora de recortar le habías mochado un pie a Superman, pues se lo tenías que dibujar para completarlo. Sí. Entonces eso se llamaba paste-up, que era como se hacía antes,
ahora todo se hace digital, todo se hace en las computadoras, pero antes sí era así, recortábamos, le echábamos pegamento, lo pegábamos, le poníamos su texto y con tintas hacíamos lo que faltaba o lo que quedaba incompleto, ajá. Y entonces era así como se traducían las historietas que venían de Estados Unidos, que te digo, eran Superman, Batman y personajes como Flash, Linterna Verde, esos personajes de DC Comics, y los de Archie, que son los que también se respetaron las licencias. Las licencias para las historietas infantiles tenían un acuerdo diferente. Esas licencias sí las podíamos dibujar artistas mexicanos. Entonces, fuimos muchos los mexicanos que escribíamos las historias y hacíamos los dibujos, pero no podíamos poner nuestro nombre. Mi nombre nunca viene. No puedes figurar porque son personajes de otro país. Sí, es que en primera, por ejemplo, Superman no se podía dibujar historias aquí ni escribir historias aquí. Porque la editorial nos decía, si empiezan ustedes a dibujar y escribir cosas por su cuenta, se va a crear como un multiverso y entonces va a haber otras realidades y aquí Superman se casa y aquí Superman se muere. Mucha diversidad en cuanto a la historia de personajes. Exacto. Y mira, pueden aportar su creatividad, pero ya. A mí me sorprende y me da mucha risa porque hoy en día están de moda los multiversos. O sea, ahorita ves las películas y ya Flash se encuentra con el Flash de Tierra 2 y el Flash de Tierra 4 y así de, pues eso hubiéramos hecho en los 80, nos hubieran dejado dibujar a Superman y a Flash en otros universos. Caray, no les dejaron de desplegar su creatividad. Así es, pero bueno. Entonces, por eso es que no dejaban que hubiera artistas mexicanos escribiendo y dibujando historias de sus superhéroes. Teníamos que respetar las norteamericanas, igual con Archie. Tampoco podíamos hacer dibujos de Archie. Archie venía los dibujos de Estados Unidos. Pero la Pantera Rosa, la Pequeña Lulú, el Pájaro Loco, los Picapiedra, los Pequeños Muppets, Tom y Jerry, todas estas historietas infantiles, Porky, Bugs Bunny, todas estas historietas infantiles sí las podíamos dibujar en México, escribir las historias aquí, pero no se permitía que pusiéramos nuestros créditos. Entonces, ninguna historieta, tú abres la historieta y solo dice Tom y Jerry, el título de la historia, y no viene quién lo escribió ni quién lo dibujó. Solamente la editorial, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues la verdad es que yo tuve una etapa bastante feliz, porque aparte de hacer lo que me gustaba y me apasionaba y que además me pagaban por hacerlo, pues yo me enamoré de los personajes. Tom y Jerry era una serie animada que a mí me fascinaba, me sorprende, todavía hasta la fecha disfruto ver cortos animados de Tom y Jerry y me sorprende lo bien hechos que están. Me encanta. Hay unos cortos donde está Tom tocando el piano y los dedos y las teclas coinciden con la música exactamente. Está muy divertido. Muy divertidos y es una maravilla que esas animaciones iniciaron en los años 40. En 1940 se estrena el primer corto animado de Tom y Jerry, creados por Hanna-Barbera, por William Hanna y Joseph Barbera, que para nosotros los mexicanos, digo, a lo mejor a ti no te tocó ver esa etapa en televisión mexicana, donde había una barra de series animadas o de caricaturas, y veíamos a Mandibulín, al Pulpo Manotas, a la Hormiga Atómica, a Don Gato y su pandilla, a los Picapiedra, al Oso Yogi, a Birdman, a Fabulman y Dinamita. Todas esas caricaturas, esas series animadas son de Hanna-Barbera. Entonces la gente se sorprende de saber que Tom y Jerry también son de Hanna-Barbera. Lo que pasa es que Hanna y Barbera todavía no tenían ese estudio con el que hicieron esas animaciones. Trabajaban para la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 30 y 40. Sí. Y es ahí donde surgen los primeros cortos animados de Tom y Jerry. Que de hecho en el primer corto no se llamaban Tom y Jerry, se llamaban Jasper y Jinx. Jasper y Jinx. Ese fue el primer nombre que tuvieron Tom y Jerry en el primer episodio. Y Tom era un gato más, no caminaba en 2 patas, caminaba en 4 patas, era más pachón, con el pelo más escarpado, y el ratón pues siempre era el más inteligente, el que lo golpeaba, el que lo atrapaba, no le ponían las ratoneras y cosas así. Engañaba, sus trampas. Genial, porque precisamente hoy en día, inclusive también lo platicamos mucho, que hoy en día todas estas series animadas resultan ser ofensivas y resultan ser incorrectas porque pues hay mucha violencia, porque están golpeando un personaje al otro, porque le da con un martillo, porque le da en las pompis con una tabla. Esa interpretación, ¿puedes hablar también un poco más de esto? Porque no había yo estado en estos temas, efectivamente. Fíjate, tiene que ver un poquito hoy con el tema de... Este tema paralelo es un poco similar, pero se trata de los animalitos y de personas que sí los cuidan bien, porque yo me puedo dar cuenta, pero son animalitos silvestres o salvajes, por decirlo así, o fieras. Pero yo creo que es parte de un pensamiento, un enfoque
con cierta intención que hay detrás de ello para generar más separación en la sociedad. Entonces, esta historia que me estás ahorita narrando tiene que ver con esto, pero vamos a ver cómo es, según, o sea, ¿hay violencia, hay golpes o qué? No. Todo ese tema que platican que no lo... Pues mira, a mí me parece que ese tipo de animación donde vemos golpear a un personaje con otro son muy irreales. O sea, vemos a un Tom que sale disparado por una resortera y cruza una reja, una malla, ¿no? Una reja cuadriculada, y cuando la cruza él está en cuadritos, ¿no? Y todavía parpadea. Eso es irreal. No vamos a arrojar un gato y va a pasar la reja y va a quedar en cuadritos y va a cerrar los ojos. Es irreal, es fantasía, y los niños de aquellos años los haríamos perfectamente. Recuerdo mucho un animador de la Filmation que contaba que cuando empezaban las caricaturas de He-Man, ¿te acuerdas de He-Man? ¿O no te acuerdas No de me He-Man? acuerdo. He-Man, el que saca la espada y dice, ya tengo el poder, He-Man. ¿Será que lo he visto? He-Man and the Masters of the Universe. He-Man y los amos del universo. Todos nuestros amigos presentes, incluidos todo el público que está aquí en vivo, sabe perfectamente quién es He-Man, que es un tipo muy musculoso con una espada que vive en otro planeta y que realizaba proezas inhumanas. ¿Será que en mi país no llegaba? Probablemente. ¿Pero de los años 80? Sí, He-Man es de 1983 o 84. Ese es He-Man, ya se asomó, ¿lo viste? Qué fuerte es. No lo conozco. Bueno, me comentaba, cuando estaba comentando con unos amigos que vimos en un documental cómo narran, cómo se realizó la serie animada, y en un episodio He-Man arranca un árbol. Arranca un árbol del tronco y lo alza y lo arroja. Y entonces los directivos les dijeron, y quiten esa escena, es que un niño puede tratar de imitar eso. Ajá. Claro, lo va a imitar y lo va a hacer. Va a arrancar un árbol un niño. Te va a agarrar el árbol. No. Va a ocasionar. Quizás el mensaje sea no dañes la ecología, no rompas las plantitas, no lo sé. Pero ir al extremo de decir que un niño va y quiere imitarlo de arrancar un árbol o algo, o sea, realmente no. Muchas series animadas tuvieron que modificarse, y más si eran series animadas basadas en películas. ¿Te acuerdas de Robocop? ¿Conociste Robocop? Sí, un poquito, sí. Robocop es una película de un policía que es mitad humano y mitad robot, y en la película sí hay mucha violencia y mucha balacera. Cuando hicieron la serie animada, no permitieron que Robocop trajera pistolas ni armas, traía como pistolas de rayos láser, como en las películas de Star Wars, y los rayos no le daban a la gente, lo atacaban robots. Entonces le podía disparar a los robots porque no podías ver ni He-Man no podía atravesar con su espada la panza de alguien, ¿no? O sea, no podía es muy irreal, dices, porque lo conocen de esta manera y después ya lo ven con sus espadas eléctricas. Exacto. Entonces, entonces, no, es cierto, o sea, espadas eléctricas, en inglés le llaman lightsaber, que es sable de luz. Entonces, realmente, el ver ahora a Tom y Jerry, yo nada más me botaba de la risa de ver al ratón corriendo y le echa el bote de pintura al gato, y el gato se tropieza y choca contra la pared y queda plano como un plato. Entonces, esas cosas son irreales, pero eran muy divertidas. Y tuvieron que modificarlas. Tom y Jerry, las animaciones de Tom y Jerry han pasado por diferentes directores. La primera etapa de Tom y Jerry, que es la etapa de oro, esa fue la de Hanna-Barbera para la Metro-Goldwyn-Mayer, que duró creo que 18 años. Y en esos 18 años produjeron más de 100 cortos que los pasaban en el cine. Tú ibas al cine a ver una película y antes de que empezara la película, no sé, a lo mejor Rebelde sin causa o Lo que el viento se llevó, ese tipo de cine de los años 50. Antes pasaban un corto de Tom y Jerry, entonces la gente se divertía viendo esas caricaturas y luego ya empezaba y veías a Charlton Heston cómo le encajaba la espada en la panza a alguien, ¿no? O sea, ahí decías, bueno, y luego, ¿no? Sí, se divertía. Y sabemos que son actores, están representando una historia, y lo mismo sucedía con las caricaturas, nos estaban contando una historia divertida con personajes divertidos. Después de Hanna-Barbera, quien toma las riendas de la producción es Jim Ditch, que lamentablemente hace un par de años falleció. Era un animador norteamericano de ascendencia checa, y él hizo unos cortos, hizo a lo mejor 24 episodios, que a mucha gente no le gustaron porque fueron muy diferentes a lo que habían hecho antes Hanna-Barbera, porque él decía que eran con violencia absurda y les metió una trama, y entonces todas las historias de Tom y Jerry que sucedían en la cocina de la casa, correteándose o en el jardín, de pronto eran historias donde Tom era capitán de un barco y Jerry se colaba y estaba escondido en el barco, y se lo comía una ballena, y abría la ballena y salían los dos, y quedaban varados en una isla. Eran como aventuras ya diferentes. No funcionó mucho.
Está muy bien hecha, la animación está muy padre, pero no funciona mucho. Después, en los 70s, a finales de los 70s, Filmation, la que hacía He-Man, toma a Tom y Jerry para hacer una serie animada que se llamó, se llamó The Tom and Jerry Comedy Show, el show de la comedia de Tom y Jerry, hecha por Filmation, muy mal producida, con unas animaciones muy pobres, con menos frames por segundo. Recordemos que la animación son imágenes fijas que al pasarlas rápidamente dan la sensación de movimiento. En el cine se utilizan 24 imágenes por segundo, en las series animadas se utilizan 16. Y entonces la Filmation, que creo que era dirigida en ese entonces por Lou Shamer, utilizaban 6 u 8 cuadros por segundo. Entonces, ¿cómo se percibía esto? Se movían, pero se movían muy robóticamente, o sea, no era una animación fluida. No era real. Sí, no era una animación fluida y de repente daba un salto de una expresión a otra y no había un paso intermedio, que es lo que le da esa calidad a las animaciones, ¿no? A las series animadas. Entonces, no tiene mucho éxito, pero mantiene por lo menos a Tom y Jerry con vida en los medios, ya sea la televisión y el cine, porque para ese entonces ya había televisión y ya no solamente pasaban los cortos animados cuando iban al cine, sino ya los podíamos ver en televisión. Después, ya para los 90s, Joseph Hanna y Barbera recuperan, más bien nuevamente los contratan como productores de Tom y Jerry y retoman nuevamente las animaciones como las hacían 30 o 40 años antes. Y bueno, actualmente me parece que están en manos de la Warner Bros., la que hacía Bugs Bunny y el Pato Lucas. La Warner Bros. Es quien tiene ahora a Tom y Jerry, ¿no? Hubo una temporada justamente en que la Warner tenía a un productor llamado Chuck Jones, que Chuck Jones hacía las caricaturas del Coyote y el Correcaminos, o Porky, y ese señor hizo unas caricaturas de Tom y Jerry muy bonitas. Se ven muy diferentes a como estábamos acostumbrados porque los personajes se parecen más pues, a Silvestre y a Piolín, por ejemplo, pero están muy bien hechas, están muy bien producidas, muy bien animadas y son de muy buena calidad. Entonces, pues todas estas etapas de la animación de Tom y Jerry le permitieron mantenerse vigentes en los medios, ¿no? En la televisión, en los cortos, en el cine. Paralelamente se estuvieron produciendo películas animadas de Tom y Jerry. Hay varias películas, en una salen con Robin Hood, en otra están en una isla también, como la otra historia. Hay películas de Navidad, hay especiales de Navidad de Tom y Jerry. Hay un montón de cosas producidas. No sabía. Y paralelamente, evidentemente hay cómics de Tom y Jerry. Los cómics de Tom y Jerry se produjeron en los Estados Unidos en la editorial Dell Comics, que comenzó a publicarlos en 1949. 1949 es cuando comienza Dell Comics a publicar. Publicaban cómics de Popeye, de Popeye, ¿no? y de más personajes. Y estos cómics de Dell los adquiere, la licencia la adquiere Editorial Novaro. Editorial Novaro se las trae a México para publicarlas aquí en México. Las primeras historietas de Tom y Jerry que se publicaron en México se publicaron en 1951. 51 en México. Ajá, y eran dibujos originalmente hechos en los Estados Unidos por Dell Editores o Dell Comics. En ese entonces, Editorial Novaro todavía no se llamaba Novaro. En la esquina del cómic, siempre las esquinas de los cómics vienen los dibujos editoriales y toda la información. En la esquina venían las siglas EMSA, que significaba Ediciones Modernas S.A. Así decían los cómics de Editorial Novaro antes. Luego cambió a SEA, que era Sociedad Editora Americana, y luego finalmente Grupo Editorial Novaro. Novaro fue un gran imperio. Novaro publicaba todas estas historietas, publicaba historietas de Disney, de Warner Bros., de Metro-Goldwyn-Mayer, que era Tom y Jerry, y de Walter Lantz, que era el que creó al Pájaro Loco. Entonces, los 4 estudios de animación más importantes de la historia, Disney, Metro-Goldwyn-Mayer, Walter Lantz y Warner Bros., estaban esas licencias en manos de Editorial Novaro. Y Novaro publicaba Superman, Batman, Flash, todos los superhéroes de DC Comics, mientras que los superhéroes de Marvel Comics los tenían Novedades Editores, que antes lo hacía también la editorial de La Prensa, el periódico La Prensa, publicaba cómics del Hombre Araña, de Spider-Man, luego los tomó Novedades, entonces era como esa competencia, ¿no? Editorial Novaro desaparece más o menos en el 85, también hubo ahí una situación de crisis de papel, la gente deja de comprar historietas, después como que ya no le llamaba mucho la atención y se acaba el negocio, pero las licencias las retoma Grupo Editorial Vid, y entonces
es a finales de los 80s, cuando yo llego a Editorial. Y justamente estos que estaba mostrándote hace un momentito, pues son copias, porque nosotros teníamos que entregar los originales, ¿no? Yo no me pude quedar con ningún cartón original. Entonces tenemos aquí unas copias de algunas de las historietas que yo dibujaba para Editorial Vid. Estas copias siempre las traigo a los eventos a donde voy, cuando quieran acompañarnos a algún evento, alguna expo. Ahí voy a estar con estas copias para que las vean, y tenemos a la venta las historietas de Tom y Jerry e historietas de los nuevos personajes que estoy publicando y de los que en unos momentitos más les voy a platicar. Pero pues, ¿cómo ves esta historia de los muchachones de Tom y Jerry? Muy divertida, yo estoy escuchando bien feliz, no necesito interrumpirte, simplemente es muy enriquecedor saber que nos aportes más de esta historia de bueno, narrar sobre las historietas desde los años 50 ya en México, pero todo lo previo, desde cómo se realizó pues, el personaje en Estados Unidos, cómo se plasmó aquí, cómo va. De hecho, el otro día estábamos hablando entre amigos de por qué las historietas y así, es un poco triste. A veces se siente así como nostalgia porque nosotros lo hemos vivido todo esto y a lo mejor vas a decir, sí, son nuevos tiempos, hay que adaptar. No porque no se adapte uno, va a dejar de darle valor a esto y disfrutar mucho y más bien extrañar estas historietas. Sí, claro, es que es muy natural la sensación, ¿no? Eran otras épocas. Nosotros de niños disfrutábamos mucho de adquirir una historieta o leerla, inclusive el olor de la tinta, a mí me encanta ojearla, los libros. Yo también compro libros nuevos y los vuelo, o sea, de verdad es que los olfateamos porque... Yo pensé que era la única, yo y mi hermana. Hay un pequeño placer ahí en eso, ¿no? Además, también te estoy hablando de una época en que no existía el internet, no había tablets, no había celulares. Entonces, como niños, pues echábamos la imaginación a volar leyendo, escribiendo. No me puedo imaginar a la gente antes de que existiera la televisión, o sea, con la radio, oían radionovelas y se imaginaban lo que estaban escuchando ahí y todo esto. Entonces, la creatividad cada surgía más. Bueno, ahorita puede surgir, pero sí tenemos datos, tenemos información, pero a veces nos saturamos, a veces queremos copiar y como artistas, otra vez hoy hablé sobre esto y ven el tema, ¿no? Cuando hay tanta información, a veces te puedes saturar, o cuando hay tanto estudio académico, la parte mental, puedes saturar la creatividad. Ahora, porque me puse a pensar sobre tú lo que decías, y digo, ¿cómo han de haber estado las personas sin televisión? Su creatividad, pues seguramente sí surgió a partir de otras sensaciones y vivencias y texturas y todo esto, lo que tú nos comentas acá. Sí, claro. No, mira, o sea, imagínate, yo me imagino cómo tú caminabas por las calles con tus amigos y te imaginabas que tú ayudabas y salvabas, eres este héroe que se disfraza. De hecho, en uno de los libros de aquí lo vemos como a él no le dio tiempo a ponerse el disfraz en un lugar donde sucedió. En un autobús. ¿No? Es un autobús. ¿Cómo dices que se llamaban esos autobuses y que si están todavía en México? El Ruta 100. Es que ahorita no sabía si empezábamos a hablar de lo que estoy haciendo ahorita o si esperamos un poquito más. Adelante en la charla. Para concluir nada más con la etapa de Editorial. Sí, quiero concluir con esa etapa porque, como te decía, fue un momento en el que las cosas se truncaron, dejó de haber revistas en los puestos de historietas, en los puestos de revistas, en los puestos de periódicos. Los puestos de periódicos se han convertido en dulcerías. Ahora llegas y venden ahí cacahuates y dulces, agüitas y refrescos, porque ya no hay historietas, ya no hay revistas. Se ve bien raro. Y esto, te digo, yo creo que tiene mucho que ver con las tecnologías, con que empezó a haber tablets, celulares, sí, tiene mucho que ver. El cine, inclusive el cine, podíamos ir a ver películas al cine, o llegó un momento en que nos invade el video y entonces hay películas en cartuchos, en VHS, beta, luego se llega el DVD, y entonces pues mucha gente prefirió tener sus películas en casa, verlas en casa. Bajó muchísimo el mercado de ir a ver una película al cine, y ahora con las nuevas plataformas que hay para que tú veas películas ya por internet en la comodidad de tu celular, de tu televisión en casa, pues con mayor razón. Entonces, todo esto se suma a que pues ya ha sido muy difícil que sigan existiendo historietas. Ya no hay historietas como antes habíamos pocos que seguimos luchando con ello. Entonces, precisamente es de lo que les quiero contar a continuación, porque viene ahora una etapa diferente y nueva para mí. Vamos a tener un corto comercial y ya vamos después del corte a continuar con todo esto que nos estás contando. Está muy divertido. Atentos amigos, regresamos.
Perfecto. Sonrisa es filtrada por la naturaleza. ¿Quieren que prenda tantito alegre? O abrimos tantito porque es el año, ¿no? No, ¿quieres abrir? O abrimos tantito. Bueno, le damos Si quieres un momento en lo que está el corte, ¿De cuánto se corte? Porque hay personas que... como se quedan. Porque puedes respirar. ¿Quién? ¿Sí? ¿No es un chegador? Yo me siento normal, pero hay personas que sienten calor por las luces. Ajá. Puede ser. O que sientas que se satura un poco. Sí. La lista de los desiertos naturales del glaciar Son Glacier es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Glacier Porque igual me estoy refrescando requiere con esta. procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes. Ah, sí, acá sí es más fresquecito con el aire acondicionado. Perfecto, volvemos en 5 minutos. Más pura del mundo. Después de este, entramos. Perfecto. Vale. Expresión oral de Habla mucho. Silencio, volvemos. Y bueno, amigos, aquí regresamos con Héctor López y estamos contando las bonitas historias, desde las historietas de Tom y Jerry, de su propio personaje que es Capitán Dinamita, de qué bonito, o sea, realmente cuando un creador así se empieza a vivir a través de estas historias y empieza a plasmar su propia historia a través de sus propios personajes, también tienes otro personaje. Y bueno, ya estamos todavía en los años, bueno, desde que trabajabas generando estos personajes en México hasta el año 95. Después estamos comentando de que fue un poco decayendo esta época, un poco triste, pero también es parte de este show de la vida. La verdad que a veces no me parece gran show, pero tenemos que jugarlo. ¿Cómo ves, Héctor? Tenemos que vivirlo. ¿Cómo seguiste disfrutando de esta profesión de ser creador, ilustrador, editor? ¿Sentiste tristeza, nostalgia por el personaje? ¿Has creado más personajes? Y en esta época, y pues ya cerró la editorial. ¿Cómo continuó todo y tu realización? Bueno, para empezar, sucedió una cosa curiosa, yo lo llamo así, porque yo estaba estudiando y de repente dejé la escuela porque pues, ya trabajaba, ya me pagaban bien y me divertía con mis amigos, entonces yo decía, ay, ¿la escuela para qué? Pero luego me arrepentí y me di cuenta que tenía que hacer una carrera, tenía que terminar porque en algún momento era necesario pues, tener una preparación y llegar a buscar empleo y decir, pues sí tengo esta carrera culminada, lo que sea. Entonces entro a estudiar diseño gráfico y me pasó algo muy chistoso porque cuando yo dejo de trabajar para Editorial Vid, empiezo a trabajar para otras editoriales, entonces empiezo a hacer portadas para libros, estuve en Editores Plaza y Valdés, estuve haciendo caricatura política para una revista que se llamaba El Chahuiztle, ya no existe tampoco El Chahuiztle, pero era una revista donde pues a varios caricaturistas hacíamos cosas de política, de situación, del acontecer actual del país. Inclusive había ocasiones en que nos amenazan, nos decían que había amenaza de bomba en el edificio. ¿Qué eso te iba a preguntar? ¿Si te iba bien en esto? Había a veces situaciones de, ya cuando hay amenazas ya está. Sí, era complicado. No, fíjate que yo no duré mucho ahí porque no me divertía. Yo siempre me he ido sobre la línea de lo que a mí me divierte, lo que yo disfruto. Y entonces realmente no era lo mío la política. Siempre ha sido un tema que me agobia. Tengo amigos que se pelean entre ellos porque apoyan a un candidato, porque apoyan a un partido, porque esto. Y yo siempre les digo, ¿pero por qué se pelean? Al final de cuentas, todos trabajamos para las cosas que tenemos y nadie nos las regala. Entonces, pues no nos queda más que seguir caminando con el gobierno que tengamos y adaptarte, te tienes que adaptar y saber jugar con las cartas que te van dando, ¿no? Ok, pero parece que el pleito es un común denominador, algo que realmente siempre tiene que estar en el centro de la atención. Exacto. La separación, Entonces, bueno, el conflicto, el drama. No duré mucho haciendo caricatura política, me gustó más hacer libros. Aprendí inclusive a diseñar los interiores de un libro, que es las páginas internas, los encabezados, los pies de página, las notas al final. Pulí muchísimo mi ortografía, me dediqué también a hacer ortografía y corrección de estilo. Hasta la fecha hago corrección ortográfica y de estilo. Fue una etapa de mucho aprendizaje que la verdad disfruté mucho y trabajaba en ello, ¿no? Y entonces yo estaba en la universidad y estaba tomando mis clases de diseño y yo estaba así en las clases, mira, me aburría.
y estaba el profe ahí haciendo un cuadrito. Y Ya no te divertía porque esta parte que era un poco cuadrado todo. Pues es que era muy... Con respecto a tu forma de desarrollarte tu creatividad. En una ocasión el profesor me dijo, está usted muy aburrido, y yo, pues un poquito. Y Para me lo dice, que tienen acá de enseñarme, sí, ¿no? me dice el profesor, pásese el pizarrón y hágalo usted. Y yo, claro, entonces me levanto, voy al pizarrón. Menos mal que te vas a despertar. Y que me paso el pizarrón y que hago ahí una obra de arte, ¿no? Órale. Y que se queda el profe así, dijo, Entonces, no dijo más nada. Cuando terminó la clase, fui a hablar con mi profesor y le dije, mire, profe, no es nada personal, no es una falta de respeto, yo quiero concluir mi carrera, pero la verdad, lo que usted nos está enseñando no está a la altura del campo laboral. Yo ya trabajo haciendo esto, y lo que usted está enseñando ya está muy anticuado. Y pues yo sé que toda la base sirve porque hay que tener buenos pilares, hay que tener buenos principios en una carrera, pero bueno, yo ya los tuve y si de alguna manera... Sí, yo le dije al profesor que no era con mala intención estar ahí y me aburría con la clase, porque eso yo ya lo podía hacer hasta con los ojos cerrados, ¿no? Sí, era como un poco para ti, como para niños de, bueno, o en general era para como niños de primaria, pero había que repasar y se sentar más, pues ya comprendo. Sí, entonces, pues hice mi carrera y me gradué como diseñador gráfico, pero yo ya estaba trabajando en esto, entonces dejé un tiempo de hacer historieta porque estuve trabajando para la Secretaría de Educación Pública, fui coordinador departamental en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también me aburrí mucho ahí, o sea, me aburría el trabajo de oficina. A mí siempre me apasionaba estar haciendo música y estar haciendo ilustraciones, entonces quise retomar el personaje, como yo te contaba. Esa foto está muy buena. Mira, qué bonita foto, muchas gracias. Muy buena. Entonces nos vas a platicar también esa foto. Sí, porque paralelamente me he dedicado a la música y a la ilustración. Ya empezaste, de hecho, bueno, estabas en la parte de donde te aburrías y porque tú estás acostumbrado a crear desde esa parte de dibujar, de plasmar en papel y tocar también. Ese es un mal consejo que siempre le doy a la gente. Si no son felices en lo que hacen, cambien. O sea, yo sé que a veces no es sencillo porque mucha gente sufre por encontrar empleo, por llevar un sustento a casa, pero sí hay maneras, sí se puede. Lo que pasa es que hay que trabajar muy duro, pues sí, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que practicar, hay que ensayar. Igual y sí, creérsele y practicar, ¿no? Sí, mira, mucha gente dice, es que los sueños se cumplen, sueña, pero no solo con soñar. Si tú estás en tu casa sin hacer nada, esperando a que te caiga, no te va a caer. Tenemos que estudiar mucho, practicar mucho. Yo llevo más de 20 años de músico y todavía hasta la fecha estoy estudiando y estoy practicando. No sabía. Y me estoy actualizando. Esa parte porque te también... Te tengo que contar esa parte también. Sí, bueno, me dijiste que eres músico, pero me decías entonces la parte de ilustrador y editor. Y bueno, pues también... Bueno, pues ya ves. Varias cosas. Vamos allá. ¿Recuerdas que te contaba que yo llego a Editorial Lead con el Capitán Dinamita? Y no me lo quisieron publicar, entonces me quedé haciendo todo el registro. Entonces, en el 2008 o 2012, híjole, ya no me acuerdo, creo que 12. En el 2008 o 2012, por ahí en esos años, un amigo me ofrece un espacio en su página web para subir mis páginas del Capitán Dinamita como webcómic. A mí me parecía como que no me gustaba la idea, porque a mí siempre me gustaron los cómics físicos, impresos en papel. Y yo decía, tenerlo en la computadora es como, pues como, en ese caso mejor hago páginas web o hago animaciones o algo para el internet. No puedes olerlo, tocarlo. Bueno, yo lo veo así, no es tridimensional, o yo lo percibo así. Ándale, exacto, yo también. Entonces, y más que crecí leyendo historietas. Y mi carrera se desarrolló dibujando historietas. Ahora, te contaba lo del paste-up que recortaba yo a mano y con resistol y todo. ¿Cómo voy a...? Sí. Me costaba mucho trabajo casarme con las nuevas tecnologías, ¿no? Que artesanal, de crear, de tocar, de oler, de pegar. Sí, o sea, a mí me entristece mucho cuando dicen, es que ya las películas hacemos el remake con nuevos efectos especiales, bla, bla, bla. No, es como si alguien te dijera que ahorita pintaron la Mona Lisa con Photoshop. Porque ya hay... No. Y yo sé. Sí, no. Qué fregón, voy a sentarme en mi casa y me van a platicar, me van a meter que en la comunidad de no sé qué hogar voy a estar yo soñando, divirtiéndome con, por ejemplo, ¿cómo disfrutaría de Tom y Jerry así, no? O sea, si no, ¿de qué manera, o sea, plasmarme en Photoshop una imagen, bueno, de un pintor? Porque esto es dinámico, ¿no? De la historieta, pero... O sea, ¿cómo disfrutaría una imagen de un pintor? De la comodidad de X hogar. Sí, no, además,
tú que estás pintando, te das cuenta cómo el pincel te da texturas, o sea, es otra cosa que también en el Photoshop hay texturas y pinceles, pero no es lo mismo, el olor de la pintura, cómo se siente, cómo lo y más cuando tú has estado en esa parte de quererlo realmente oler, tocar y así hacerlo manualmente para poderlo disfrutar, así está difícil para un creador así. Claro. Entonces, bueno, resulta que como el Capitán Dinamita no pudo publicarse en papel, estuvo de invitado en publicaciones de varios amigos, salió por ahí en los cómics de Rubén Armenta, que ya falleció, en paz descanse, mi buen amigo El Bonito, ahí salió el Capitán Dinamita de invitado, Sketch Comics y el buen Beto Chiñas es quien me brinda el espacio para poner al Dinamita en internet, y entonces resulta que cuando la aventura ya empezaba a tener visitas de lectores, se cae la página. Se cae la página y entonces quedó inconclusa. Y en el 2019, otro amigo de Líder Books Editores me dijo, vamos a hacerlo impreso, vamos a hacer tu cómic impreso. Y entonces lo que hicimos fue concluir la historia que estaba en internet, la concluimos en papel. Y entonces la gente que vio la primera parte en sus computadoras tenía que comprar el ejemplar para poder saber en qué concluía esa aventura. ¡Ay, qué bien! Entonces dijimos, pues vamos a intentarlo, y yo le puse el número 0 y el número 00. Ajá, okay. Los números 0 y 00, que fueron las historias que estuvieron en la historia que estuvo en webcomic. Entonces yo dije, si funciona, pues nos vamos con el número 1 y con el que le siga hasta donde se pueda. Y entonces, ¿qué crees? Que cuando lo publicamos así funcionó muy bien, y entonces lanzamos nuestro número 1 y nuestro número 2, que es la aventura en donde contamos el origen del Capitán Dinamita, cómo surge el Capitán Dinamita, cómo se convierte en héroe, cómo se pone su traje de colores. El traje del Capitán Dinamita es un cliché, es un estereotipo. Okay. Igual su nombre, él se pudo haber llamado el Teniente Chinampina, o se pudo haber llamado el Supercuate, se pudo haber llamado como sea, porque mucha gente me decía, ¿por qué no le pones al Capitán Dinamita un traje negro y unas katanas, unas espadas y que entrene con un karateka? No se trata de eso. Se trata de un chico que dibuja cómics y que él quisiera salir y ayudar a la gente y se pone su traje. No tiene entrenamiento, no tiene conocimientos, no tiene superpoderes, solo tiene buenas intenciones y una mente muy inocente, muy fantasiosa. Genuino y creativo, ¿no? Exacto, porque el Capitán Dinamita era como si yo me pusiera un traje con capita y saliera a defender a los desvalidos. Pero él no tiene superpoderes, él simplemente hace lo que puede, claro, pone su traje. Exacto. Su máscara. Y no es un superhéroe tonto como los de broma, como el Chapulín Colorado y esos, o sea, él sí tiene sus buenas intenciones y hay drama. Las historias son a todo color, para toda la familia, con un lenguaje muy, muy sano. Los niños las disfrutan mucho, pero sí hay historias con cierto drama. Entonces, son interesantes. ¿Qué puedo decir yo? Que es mi historia, ¿verdad? Pero, pues... Sí, mira, pero levantando ahí un coche debe de tener algo de super. No, él está soñando. Él sueña. Cierto, sí. Porque esta portada es un homenaje a la primera aparición de Superman. Cuando el Capitán Dinamita cumplió 30 años, lo celebramos haciendo ese número que fue el número 7, con esa portada en donde el Capitán Dinamita levanta un taxi, que es la versión mexicana, porque en la primera aparición de Superman levanta igual un automóvil de color verde. Entonces, así igualito se ve Superman lanzando un coche, pero aquí el autor sueña con que su personaje sea tan famoso como Superman levantando un taxi aquí en México. Perfecto. Entonces, también eres tú soñando, así como tu traje de oficina, donde tú estabas trabajando, imagíname yo aburrido por rato. Soñando con que el personaje ahora se esté haciendo esto pero siempre él fue muy natural, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces mira, en el 2020, lamentablemente, el Líder Book ya no pudo continuar publicando mis historietas, entonces me quedaron dos opciones: desaparecer y que los personajes se perdieran en el limbo, o andar buscando ahora otra editorial donde otra vez pudiera yo tocar puertas, saber quién publicaba. Entonces dije, no más, voy a hacer yo una editorial. Entonces me di a la tarea de crear una editorial que es Editorial Cuteca. Editorial Cuteca existe desde marzo del 2020 y lamentablemente debutamos justo cuando también debutó una pandemia. Fíjate, marzo, wow, en este momento, qué valiente. No, pues sí, pero se suman dos factores muy importantes. El primero, yo tenía otro personaje guardado
30 años atrás también, que es el Chundo, el huracán del pueblo. Este personaje del Chundo no es un nombre ni ofensivo ni peyorativo, sino es cómico, es la manera chistosona de repente de referirnos a las personas de los pueblos, a las personas de lugares rurales. Entonces, esta gente de repente es retratada mal en ciertas historietas con el afán de burlarse. Aquí no, aquí nos divertimos con un personaje que también es un cliché de los superhéroes, porque él sí tiene superpoderes. Si te das cuenta, es el mismo homenaje a Superman, pero ahora está cargando una carreta con un burro. Sí. Y entonces este personaje resulta que cae de un meteorito a su nopalera, y cada que se pone una tona radioactiva le dan superpoderes y se puede enfrentar a supervillanos. Ese es muy divertido, el Chumbo. Con su burro y todo, sí. Esta historieta también se estrena en esas mismas fechas, y como la portada es homenaje a Superman, la compraron muchísimo en los Estados Unidos. Hasta la fecha me la compran mucho por allá, y estamos enviando cada semana ejemplares a diferentes lugares de Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que salvó la editorial, y ahora pues ya tenemos también libros, ya tenemos Madre de la Oscuridad. Tenemos aparte, solo apenas 3 minutitos, pero por favor sí me los mostraste afuera. Sí. Busquen Editorial Cuteca en las redes sociales. Cuteca es con Q, Y con K. Con K, perdón, sí, con K. La palabra cuteca significa dibujar en suajili. Por eso le pusimos ese nombre. Si volteas el logo, es una punta de un lápiz encima de una superficie en la que dibujas. Sí. Pero eso es lo que significa cuteca. Entonces, así nos pueden buscar y conseguir todas estas nuevas historietas. Las historietas de Simón Simonazo, para los que recuerdan al Simón Simonazo en los 70s, pues aquí también están publicándose con nosotros. Hay personas que te conocen con estos personajes. Esos fueron los dos factores que nos ayudaron a sobrepasar la pandemia. Que el Chundo se empezó a vender en Estados Unidos y que Moraliux entró a dibujar Simonazo con nosotros. Eso Eres fue. de pandemia, de Chundo, qué bien, que te ha ido bien, siempre es la creatividad. Yo creo que disfrutar, Héctor, lo que tú eres y lo que tú haces. Y puedes platicarnos, pero en unos minutos, de tu faceta como músico, como artista a través de la música, pero ya asignaremos otro programa. ¿Nos da tiempo? Bueno, pues si no nos da tiempo lo platicamos en otro programa. Pero bueno, nada más los quiero invitar a que busquen en las redes al grupo Indiana y los Marcapasos, que es un grupo que formé en el año 2013 para tocar un tributo a Hombres G y música de los 80s, rock de los 80s, el famoso rock en tu idioma. Tengo muchos amigos músicos, ya no me dio tiempo de contarles que este número tiene mucho que ver con Bon y los Enemigos del Silencio de los 80s. Así que bueno, búsquenos ahí. Este es el último del Dinamita el 9, ya lo vieron en su pantalla hace un momentito. Y tengo otro grupo que es el grupo Venudo, que es una banda muy divertida, donde estoy tocando canciones originales y también covers de canciones que no son tan comunes. Nos pueden buscar en redes, en YouTube. Venudo es con V. Ajá, Venudo con B de Very Good, así que ahí búsquenos. Muchas gracias, Héctor. Danos un mensaje antes de finalizar. Ha sido una plática, una entrevista muy fluida, muy amena, muy divertida. Me da mucho gusto, sí, estoy aquí escuchándote. Sí, mucho gusto saber de toda esa parte de esta historia de los cómics en México, de tu propia trayectoria, cómo ha ido, cómo se te has ido adaptando, cómo de alguna manera parece que siempre permaneces en este invicto presente, pero siempre recreándote, y esto es lo que yo realmente creo, y que las personas siempre podemos permanecer así, siempre jóvenes, siempre divirtiéndonos, siempre viviendo mejor, si nos dedicamos a lo que sí debe ser, a lo que se siente, y pues para mí ha sido muy gratificante toda esa experiencia, o sea, corroborando con lo que yo estoy realmente haciendo clic y lo que yo estoy hablando siempre, ¿no? Diviértanse, vivan realmente el presente, pero pues, si tú mismo lo has dicho, prepárense, disfruten. Hay que estudiar. Sí, pero hasta el mismo estudio, todo momento en la vida hay que disfrutar. Claro. Damos un mensaje así de lo que surja de tu mente, de tu corazón, de los dos, en ese momento, de lo que tú quieras. Exactamente. Yo tengo una frase que me encanta que dice: sé feliz sin hacer infelices a los demás. Y como bien dijiste, y lo dije hace ratito, se pueden alcanzar los sueños, pero no llegan gratis. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar listos para ello, y hay que ser siempre mejores. Y la mejor competencia es uno mismo. Uno siempre tiene que ser mejor de lo que uno mismo fue el día de ayer. Entonces, pues ese es el consejo que les damos. Y Gloria, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Me la pasé genial, estuve contento. Y un saludo a toda la gente que se conectó a mirarnos y escucharnos. Gracias. Y a todo el público que está aquí en vivo, ahí a los técnicos que han llevado a cabo este programa. Gracias a todos. Ricardo, a José Antonio Tinajero y el maestro Jorge Tinajero también. Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz, así como me siento muy contenta porque estoy así, una niña en la biblioteca que era
uno de mis favoritos lugares, por supuesto. Saludos, Ricardo, que también él es de esta carrera. Y bueno, es que lo tangible, lo divertido aquí se siente, por eso estoy así como estoy, como divirtiéndome en mi biblioteca. Se siente real, ahora rodéense de libros, de sus personajes, contacten a Héctor, redes, otra red que quieras, no, es que te contacten a ti, aparte de... Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Capitán Dinamita, así, busquen Capitán Dinamita en Facebook, o también con mi nombre, Héctor D. López, y van a encontrar en mi foto de perfil, estoy sosteniendo ahí alguna historieta. Para que consigan los libros, las historietas, sí, para que vean dónde están, para que se diviertan, para que vivan más bonito. Así es, recuerden que aparte de historietas tenemos libros a la venta y pueden ver el catálogo de la editorial, si la buscan en internet. Cuteca con K, editorial Cuteca, no sé si falta traerles el logo grande para que lo vieran. Editorial Cuteca con K, ahí nos pueden localizar, ahí nos pueden encontrar y hacemos envíos a todo el mundo, no solo a todo el país, hacemos envíos de historietas a todos los países, o nos pueden encontrar en algunas tiendas donde ya están colocadas nuestras historietas y libros. Pero evidentemente, como te decía, estoy muy seguido en eventos, en expos, en ferias de libro, en expos de coleccionismo. Síganme en las redes para que sepan dónde voy a estar y vayan ahí a saludar y se lleven sus historietas y sus libros. Ya saben, muchísimas gracias y sigan a Héctor y ya van a estar enterados de los eventos, de las exposiciones. Yo lo conocí también a través de un evento así y de amigos ahí en común. Muchas gracias, Héctor. Continuamos aquí en Expansión. A partir del próximo programa contigo vamos a hablar otra entrevista, aparte del investigador, que tú tienes otra faceta totalmente diferente y sin toda esa creatividad, explorarla a través de todas estas cosas. Es maravilloso, amigos. Ustedes también pónganse a pensar, hagan su lluvia de ideas, o lo que sea, nevando, lo que sea de ideas, tengan ahí, para que vean para qué son buenos, porque su valor es absolutamente único y eso han venido a compartir, que ponte bien listo, y nos vienes aquí a compartirnos este único que tú has venido a poner a este mundo. Muchísimas gracias. Expresión Total, próximo miércoles continuamos a partir de las 4 aquí en nuestro programa Internacionalmente con Gloria. Amigos, sean muy felices y realmente compartan esa felicidad con los demás. Gracias, Héctor, una vez más. Gracias. Listo. Los deseos naturales. Lo dije que hablamos mucho, que no nos iba a dar tiempo, que ya se dibujara nada. Todo bien, yo me imaginé, de hecho, cuando yo pensé, ¿será que él puede dibujar? Pero luego al mismo tiempo dije, no va a dar tanto tiempo. Libros de estos no te puedo dar porque son. Te voy a regalar. ¿Quieres un Tom y Jerry? Sí, ok. Pues mira, yo te recomiendo ¿Por qué te recomiendo este? Porque quiero que le hagas una foto, porque esa historia es. Mira, ahí está.